Bendiciones, muy buenas noches. Gloria a Dios por este nuevo día. Felicitándole, no sé cuántos se vayan a conectar, pero de antemano déjeme decirle, ojalá entendiéramos la importancia de escudriñar la palabra de Dios, la importancia de recibir las instrucciones de Dios. Mire, yo estudiaba un poquito hace unos días y muchos de nosotros, y le digo porque a mí me lo han dicho, mis amados, dicen, yo prefiero no leer la Biblia, porque si la leo, voy a aprender y de pronto hago malo y es peor para mí porque Dios se va a enojar conmigo. Prefiero no hacerlo. Uno. Otras personas, ¿saben qué me han dicho? Hermanita, dice, no, pastora, yo no vengo al culto porque yo me porto mal, yo no cambio, yo soy una persona mala. Entonces no quiero asistir, me da vergüenza con Dios. Pero yo le digo una cosa, uno sabe cuando está haciendo las cosas bien y sabe cuando uno está haciendo las cosas mal, porque le damos la prioridad a las cosas que sabemos y conocemos que estamos haciendo mal. No nos damos cuenta de que nosotros podemos llegar en algún momento a partir de la tierra y que todos tenemos que darle cuentas a Dios. Pero hay algo muy importante, porque esta enseñanza del Espíritu Santo, ¿qué importancia a usted le da? Sería maravilloso si entendiéramos este evangelio, esta enseñanza, este estudio bíblico. El estudio bíblico es para capacitarnos, para instruirnos, para darnos la dirección, para mostrarnos el camino a seguir. Pero muchos dicen, no, es que mejor no la leo. No piense. Mire que así como estamos en la escuela, el que no quiere ir, llega un momento en que se va a arrepentir. Nosotros tenemos una escuela, tenemos un ministerio, un llamado de parte de Dios. Recuerde que Él permitió que nosotros viviéramos, así que no ignoremos el llamado del Señor. Amén. Así que en esta noche, en el nombre del Señor, vamos con nuestra segunda parte. En el nombre del Señor, el Espíritu Santo habita en nosotros. En Romanos 8, 14, 17, nos dice el Señor, el Espíritu Santo habita en nosotros, tanto en ustedes como en nosotros, habita. Ya Él no dice va a habitar, habita. Pero cuando nosotros tenemos un comportamiento que a Dios no le agrada, ¿sabe qué pasa? El Espíritu no basta y se va, usted lo saca. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, Él nos instruye, Él nos muestra el camino. Por eso es la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a nosotros cuando Jesús partió al reino de los cielos y dijo que Él vendría alguien más poderoso que sería el Espíritu Santo. Entonces estamos resguardados porque ahora Él habita en nosotros. Amén. Entonces dice, ¿Perdón? ¿Romanos qué? Romanos 14, 17. Dice la palabra del Señor así. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Amén. Permítame orar para poder iniciar esta enseñanza. Padre Dios, Señor Todopoderoso, en esta noche nos sujetamos a ti, Señor, en cuerpo, en alma y en espíritu, pidiéndote, Papito Dios, que tú nos edifiques, que nos instruyas, que nos muestres el camino, que eres tú, Señor, el que habita en cada uno de nosotros.
Pon, Señor, el querer como el hacer. Danos el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento, Señor. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros. Que tu espíritu sea hablando al espíritu que tú nos diste, que es espíritu de salvación, de vida eterna. Señor, hoy te pedimos y sujetamos esta palabra de que tú nos permitas, oh Señor, tener la revelación del Evangelio. Te hemos orado en el poderoso nombre de Jesús. Tu familia, tu iglesia, tus discípulos, te decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Yo le pido, por favor, aliste, comparta este mensaje, lo sabemos decir, comparta este mensaje. ¿Qué le cuesta a usted colocar su dedo ahí y tras compartirlo? Mire, otras cosas lo hacemos. ¿Por qué no compartir el Evangelio? Hagámoslo. Que uno no sabe lo que puede llegar a estar necesitando a alguien. ¿Listo? Así que espero que estén listos con sus apuntes y vamos a dar comienzo a esta enseñanza, a este estudio bíblico. Entonces dice, el Espíritu de Dios habita en vosotros. ¿Cuál es el Espíritu? El Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu Santo quiere morar en nosotros. Pero usted está dispuesto o estamos dispuestos. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en su palabra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Nosotros queremos ser hijos de Dios? Amén, yo sí quiero. Pero hay una cosa que usted dice, pero desde este momento, no. Nosotros, dice que Dios desde antes de la fundación del mundo, Él ya tiene planes para usted y planes para mí, planes para su iglesia. Entonces, ya somos hijos de Dios. Pero para tener, como decir uno, el apellido, el ADN del Señor, dice que tenemos que ser imagen y semejanza de Él. Recuerde que Él sopló aliento de vida sobre nuestras vidas. Entonces dice, porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud. ¿Cuál espíritu de esclavitud? La esclavitud en las que nos ata las cosas que muchos de nosotros que son malas las llamamos buenas. Eso es un espíritu de esclavitud. Un espíritu, por ejemplo, ¿de qué? De los que les gusta el juego, la droga, el alcohol, el adulterio, la fornicación. Bueno, muchas cosas que atan. Ese es un espíritu de esclavitud. Las mentiras, que una mentira nos va a volver esclavos y nos va a hacer decir otra y otra mentira. No vamos, somos esclavos, se sería esclavo de la mentira. Dice, para volver otra vez al temor. Cuando uno dice mentiras, ¿cómo se siente uno? ¿Se siente que ya lo cogen en la mentira? ¿Tiene temor o no tiene temor? Sí, sí lo tiene uno. No, si no dice, ¿perdón? Eso no está en Romanos 14, 17. No, 14, Romanos, permítame. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14 al 17. Ah, ya sé qué es lo que... Ajá, sí, Romanos, sí. Ya. ¿Ya lo encontró? Sí, Romanos. Da testimonio de nuestro espíritu. Perdón, permíteme, me vuelvo a ubicar. Sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo. ¿Cuál es el espíritu? El espíritu que habita en nosotros. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Voy a detenerme aquí. Cuando dice aquí, y dice también herederos y coherederos. Yo le pregunto una cosa. Cuando nosotros nos dan, amados, decimos, van a leer el testamento, ¿cierto? Dice, y nos van a dejar una herencia. Se vienen desde donde sea, dicen, no, es que nos llamaron a mí, me pasaron un informe, llamó el abogado y nos dice que tenemos que estar presentes. Se derrumban, ¿sí o no? ¿Qué nos habrá dejado fulanito o sutanito de tal? ¿Sí o no? Queremos tener esa herencia. Pero qué mejor herencia que es la salvación y la vida eterna. Amén. Qué mejor herencia que sentir el Espíritu Santo de Dios. Pero no le damos el valor que realmente
se merece, sino que buscamos las cosas que perecen, porque el dinero se termina, se acaba. Esas herencias no van a estar intactas, se terminan cuando nosotros no le damos un buen uso, ¿o no es así? Amén. Entonces dice, y herederos, dice, coherederos de Dios, con Cristo. Sea que cuando dice que somos coherederos con Cristo, mire, sea que el papá, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, nos dice a nosotros que somos coherederos con Cristo. O sea, lo que a Él le dio, nosotros lo vamos a recibir. Porque la palabra de Dios dice que el que seguimos los pasos, seguimos las enseñanzas, dice que nosotros cosas mayores haremos. ¿Por qué? Porque el Padre habita en nosotros, el Hijo habita en nosotros, que su Espíritu, más el Espíritu Santo que Dios envió. Amén. Si en verdad padecemos con Él, o sea, ¿con quién? Con Cristo, con las enseñanzas de Él, y renunciamos a nosotros y hacemos las cosas que Dios quiere, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Quién no quiere ir al reino de los cielos? ¿Quién no quiere tener herencias que no son perecederas, esas herencias que son eternas? ¿Quién no quiere? Pero nosotros, cuando nos cuesta renunciar a las cosas del mundo, le damos más la prioridad a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Entonces es complicada la situación. Amén. Ahora déjeme decirle que nosotros miramos la última parte, nosotros de la enseñanza miramos el aceite, que era el aceite del candelabro, que era antiguamente, y que ahora ese aceite está en nosotros, esa lámpara, ese fuego. ¿Cómo se da cuenta? Ustedes se han encontrado con personas que dicen, uy, no, es que tiene una energía, es que tiene una fuerza. Nosotros decimos que cuando estamos llenos de aceite, ¿sabe qué? Uno es estar enamorado. Cuando uno está enamorado, ¿qué hacen? Las personas echan loción por todos lados, ¿sí o no? Colonia, los caballeros se perfuman, se llenan, pero una persona que se llena de aceite alumbra en cualquier momento. ¿Y sabe qué hacen? En los momentos difíciles, cuando usted está lleno o llena de aceite, dicen, ¿por qué no llamas a fulano o a sutano? ¿Por qué no llamas a mi primo, a mi tía, que ellos es un buen cristiano? Él ora y Dios lo escucha. ¿No lo hace? ¿Por qué? Porque esa persona está lleno de aceite. ¿Listo? Entonces, pero vámonos a la cuarta parte en esta noche, que es el fuego. El fuego es la cuarta manifestación del Espíritu Santo. Amén. Dice en Hechos 2:1-4. Hechos 2:1-4. 2. Listo, del 1 al 4. Dice, en la Biblia de las Américas, dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, dice, lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba la habilidad. Cuando nosotros nos llenamos de ese Espíritu, es maravilloso de que usted pueda comunicarse. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que estamos llenos del Espíritu? Cuando a veces nosotros hablamos con alguien y de repente Dios le toma el corazón a uno y es como que le dijeran a uno. Pero esa es la revelación, o sea, el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, porque el espíritu que nosotros tenemos, papito Dios lo creo que es el espíritu de vida. Un espíritu que cuando nosotros vamos a partir va a regresar al Señor. Ese fuego, dice el Señor. ¿Cuál es ese fuego? Ese fuego es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice que Juan, quiero que
tengamos un poquito esta enseñanza. Dice que Juan os bautizó con agua, dice. Pero él es Jesús, pero el Espíritu, o sea, Jesús, el Espíritu del Señor, os bautizará con el Espíritu. Dice, en 1 Corintios 3:13 dice, y la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con el fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. ¿Usted está lleno de aceite o llena de aceite? Usted le comparte a sus hijos, a su familia. Mire, ¿sabe qué hacemos nosotros? Yo me acuerdo que cuando era niña, tanto cuando era niña como cuando era adulta, ya era adulta, escuché, por ejemplo, mi padre le decía, cuando se caía uno de mis hermanos, levántate ese hombre, le decía, pareces una nena. Eso le decía el papá a mis hermanos. Y mi papá lo primero que decía, es feo decirlo, pero estamos hablando de muchísimos años, mi padre decía que cuando ellos crecieran les iba a enseñar a ser varones. Y para ser varones tenían que pecar. Eso se le llama fornicación. Imagínense, el papá le enseñaba. Y el papá ya cuando estaba grande, ¿sabe qué era lo que primero quería? Darle de tomar, de llevarlo a beber, porque él había crecido. Los hombres habían crecido. Las mujeres, ¿qué hacíamos? Las mujeres queríamos ya vestirnos como adultos, como mujeres, como la mamá. Pero tan equivocados que estamos. Y ahora ya en adulto, yo le digo porque lo miré. Había alguien que al hijo le llamaba y vení, tomá, le decía desde que era niño, vení, fumá. Y yo le sabía decir, no, eso está mal, es un niño. Desafortunadamente ese niño dejó de ser niño y se convirtió en un adulto. ¿Y ahora qué cree? Le gusta su trago y le gusta fumar. Yo le digo una cosa, ¿eso será bueno? Eso se lo dejo a ustedes para que lo analicen. ¿Listo? Entonces el Espíritu Santo, dice, dará a conocer con fuego. Será revelada el fuego mismo y probará la calidad de la obra de cada uno. ¿Cuál calidad? ¿Qué quiere usted para su hijo, su hija, para su familia? ¿Qué quiere? ¿Qué calidad de vida quiere? Deténgase o detengámonos en hacer algo que afecte a nuestra familia. Amén. Pero también hay otra manifestación que es el agua viva. ¿Cuál agua? Esa agua, dice, el agua que es símbolo, dice, es fácil entender como agua viva la presencia del Espíritu Santo que refresca, apaga la sed, y en el abandono y la muerte se manifiesta la vida, trayendo abundancia, riqueza y convirtiéndola en arroyos de bendición. Nosotros, muchos los que conocen un poquito del Evangelio, dice que la palabra de Dios dice que correrá en nosotros como ríos de agua viva. Amén. La palabra de Dios nos lava, la palabra de Dios nos sana, la palabra de Dios nos restaura, porque es agua de vida. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos si esto es verdad o es mentira? Hay unas enseñanzas muy bonitas que están para los que están estudiando. Tome apunte, por favor. Hay una enseñanza en Éxodo 17:6, dice, la roca de Oreb. He aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que vea el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Usted ha escuchado las enseñanzas que dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que discierne todo pensamiento, que es tanto para ustedes como para el predicador o para el que comparte el mensaje. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos golpea a nosotros y a muchos de nosotros. ¿A quién le gusta que le digan la verdad?
no le gusta a nadie. Ya me va a empezar a hablar. No. Con usted no se puede hablar. Porque lo que hace es hablar y se enoja. Y no. A mí eso no me gusta. Deje así. Golpea la palabra. Pero cuando uno está lavado con la palabra, ¿qué es lo que uno hace? Cuando uno está lavado, quiere estrenar. Quiere ponerse al día, colocarse ropa hermosa, perfumarse. Se siente bien. Pues el mejor perfume es cuando usted huele a bien, cuando usted está lleno del aceite, cuando usted tiene el agua que es la palabra de Dios que nos lava. Pero dice en 1 Corintios 10, 1, 4. 1 Corintios 1, 4 dice la palabra. Miremos la Biblia del Jubileo se llama. Dice así. ¿Listos? Dice la palabra. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesús, el Cristo, por la voluntad de Dios, no la voluntad de Pablo, sino la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Estos son los santos, mis amores. Nosotros somos los santos. Y a todos los que invocan el nombre del Señor nuestro Jesús, el Cristo, en cualquier lugar, Señor de ellos, y nuestro, diga nuestro. Gracia y paz tengáis de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesús, el Cristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en el Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Mire, ciencia, con lo cual el testimonio de Cristo ha sido confirmado. Mire, en nosotros. El Señor confirma en usted. ¿Por qué? Y en mí, porque dice que Dios Todopoderoso nos hizo a imagen y semejanza de ¿qué? De Dios. O sea que Jesús es la imagen y semejanza de ¿quién? Del Padre. Y nosotros somos imagen y semejanza del Padre y del Hijo. Amén. Era 1 Corintios 1:4, dijo, ¿no? 1 Corintios, leí 1 Corintios 10, 1:4 era. Y yo leí 1:4, usted leyó en otro lado. 1 Corintios 1:4 es 10:4. Bueno, igual. Mire, aprender es una ganancia. ¿Por qué? Porque nosotros dice que las cosas nos enriquecen. Nosotros nos estamos enriqueciendo con la palabra de Dios, que ha sido confirmada en usted y en mí. En 1 Corintios, esa es del 1 al 6 lo leímos, que dice que es confirmado que nosotros fuimos comprados por la sangre del Cordero de Dios, que llevó cautivo a la cautividad todos nuestros pecados para darnos a nosotros la libertad. ¿La libertad de qué? De nosotros ser esos hijos agradecidos con Dios, esos hijos que buscamos la presencia de Dios. Y nos dice también, ahí mismo en 1 Corintios 10, 1 al 4 dice, mas no quiero, hermanos, dice, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Cuál nube? ¿Se acuerdan que había una nube? Sí, primera, mi amor, a ver, 1 Corintios 10, 1, 4. 1 Corintios 10, 1, 4, porque no quiero, hermanos. Del 1 al 4. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. En el mar que encontramos nosotros,
El mar no es fácil pasarlo, pero si nosotros lo pasamos de la mano de Dios será fácil, amén. ¿Por qué? Porque en el mar hay olas, lo mecen, o sea, lo ahogan, lo hunden. Acuérdense lo que le pasó al apóstol Pedro cuando él quería ir a encontrar a Jesús. Entonces no es fácil pasar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Por qué fueron bautizados? Porque el agua, ¿se acuerdan que a Jesús que lo sumergieron para bautizarlo? Entonces el pueblo de Dios pasó y ahí es donde fue el pueblo de Dios. El pueblo de Dios cuando Moisés los hizo pasar por el mar, ¿no es cierto? Pero dice que había una nube, esa nube los protegía a ellos. Pero la palabra de Dios dice, y todos comieron de la misma vianda espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. ¿Cuál era la piedra espiritual? La nube. Y la piedra era el Cristo, dice en la Biblia del Jubileo. Vámonos a la de las Américas. ¿Por qué es importante leer? Porque hay un poquito de diferencia entre las Biblias, por eso se llama estudio bíblico. ¿Listo? Nuevamente en 1 Corintios 10, del 1 al 4 dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron, ahí dice, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿De la nube qué viene? El agua, ¿no es cierto? Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién es la roca? Cristo. Y aquí estamos leyendo que Él es la roca en la que usted y yo debemos de afirmarnos, la roca eterna. Amén. Y también nos enseña la palabra que Dios coloca un sello en usted y en mí. ¿Cuál es ese sello? Hay un sello muy especial. ¿Sabe cuál es? Dice, el sello en Efesios 1, 13, 14. Efesios 1, 13, 14. Dice así. ¿Listo? Dice el Señor así. En la Biblia de las Américas. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio. ¿Cuál es el mensaje de la verdad? El Evangelio, que es la palabra de Dios. El Evangelio de nuestra salvación, habiendo creído, fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos ese sello del Espíritu Santo, que es el fuego de Dios. El fuego, recuerde que somos esas lámparas encendidas, que es el aceite, ¿cierto? El agua, que fuimos bautizados por el Espíritu, que son manifestaciones del Espíritu. Dice, fuiste sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? Porque recuerde que Jesús dijo que Él tenía que irse y que vendría el Espíritu Santo. Y Él era el que iba a habitar en cada uno de nosotros. Pero de usted depende y de mí depende hacerlo entrar. Porque si usted está viviendo en el mundo, en la carne, haciendo cosas que sabemos que están mal, el Espíritu Santo no va a habitar ahí. ¿Listo? En el 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Esa es la herencia que el Señor nos dio a nosotros. Con miras
a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Es para alabanza del Señor, de darle toda la gloria, la honra y el honor al Señor Todopoderoso. Amén. Entonces recuerde que somos sellados. Pero ahí mismo en Efesios, en Efesios, por favor, 4:30, confirmemos esta palabra. Que si usted o yo hacemos algo malo, el Espíritu habita dentro de nosotros. ¿Y qué va a pasar? En Efesios 4:30. Efesios 4:30. Dice la palabra del Señor. Leámoslo desde el 29 para que entendamos un poquito. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quien las escuchan. Amén. Amén. ¿Qué hacemos nosotros a veces en nuestro hogar cuando nos enojamos? Las palabras que a veces salen con fuerza, yo le digo las palabras golpeadas, edifican, entristecen, hay discusiones, hay divisiones, hay destrucción, ¿sí? Esas palabras que hacen daño. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados, para distinguirlos con propiedad de Dios, el día en que Él les dé la liberación definitiva. ¿Cuál liberación definitiva? Lo que nos ata, lo que mirábamos hace un momento, el pecado, las aflicciones, las cosas malas nos atan, las mentiras nos atan, porque una mentira va a desatar otra mentira y otra y otra. ¿Y sabe qué? Cuando llegue el momento en que de nosotros hablemos la verdad, nadie nos va a llegar a creer. Y el Espíritu Santo va a salir de ahí. ¿Sabe por qué? Si usted se vaya ahí mismo en el 31 para que usted estudie, por favor. Mire, yo le enseño para que usted baje un poquito la mirada. No seamos tan radicales con este estudio bíblico. ¿Listo? Nos dice, alejen de ustedes, dice la palabra del Señor, las pasiones, enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Yo he visto que entre familias en fiestas y las mismas familias terminan golpeándose, agrediéndose. Yo miré en la semana pasada donde hicieron una fiesta y el cuñado mató al cuñado. ¿Por qué? Porque golpeó a la hermana. Hubo muertos, hubo heridos. ¿En dónde? En una fiesta. Y hubieron palabras cruzadas de grueso calibre. Y dice más acá, nos recomienda el Señor tanto a usted como a nosotros. Sean buenos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces ahí tenemos ese sello. Y la última parte, el 7º punto dice, hay promesas y hay pactos. Pero quiero que aprendamos una cosa. Los pactos no los hacemos nosotros. Los pactos los hace Dios. Por nosotros. Por nosotros. Por nosotros. ¿Sí o no? Pero en el tiempo antiguo habían pactos. Pero ahora no hay pactos. Dios es el que nos elige. Dios es el que nos llama. Dios es el que nos muestra cuál es el camino a seguir. ¿Por qué? Porque Él nos ungió. Él es el que nos da la dirección. Le dice a usted y me dice a mí, en el nombre del Señor, en 2 de Corintios 1, 21 y 22. 2 de Corintios 1,
21 y 22 dice así. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Quién nos ungió? Dios. Quien también nos selló. O sea, puso el ADN, imagen y semejanza de mí, dijo él. Y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como una... ¿Qué le dicen? A ver, un sello. Vamos a hablarlo más claro. Hay un sello. Cuando nace un hijo, ¿qué es lo primero que le da el papá al hijo? Apellido. El apellido del papá y el apellido de la mamá. Que también hay un sello. Se llevan a los bebés y colocan los piecitos de los bebés, mostrándole a uno, esa es su identificación de que él es su hijo. Y no solo con eso, hay muchas personas que hacen el ADN cuando hay desconfianza de que son hijos, ¿no es cierto? Dudas. Pero Dios puso un sello que es que somos hijos nosotros de Dios. Entonces también nos dice el Señor, nos dice en su palabra, en San Juan 7, 37, 38, San Juan 7, 37 y 38. San Juan 7, 37. Y 38. Dice, hay una invitación para usted y para mí. ¿Usted quiere ser invitado? Gloria a Dios, amén. Yo quiero ser invitada. ¿Por quién? Por el Señor. Dice, y en el último día y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿De dónde vamos a beber? La palabra de Dios. El que cree en mí, como ha dicho él en la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. De lo más profundo. Porque una persona cuando está llena del Espíritu, lo que habla es palabra de Dios, palabra de amor, porque Dios es amor. Amén. Aquí dice diferente en Dígame. la Valera. Dice en el 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Mire esa versión de la Reina Valera. Y yo le tengo una versión de la Biblia, versión internacional, y dice, es el mismo pasaje. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, dice. Sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Qué hermosa, mire. Sí, está hermoso. Hermosísima, ¿sí o no? Por eso es bonito uno escudriñar, por eso es hermoso el estudio bíblico. Pero el Señor nos dijo a nosotros, le dijo a los discípulos, Él nos amaba tanto, mire, nos amaba tanto, que en la palabra de Dios dice en San Juan, ahí mismo, para que ustedes no se cambien lo que acabamos de mirar, en San Juan 16, 7, 16, hay una palabra muy, muy edificadora. San Juan 16, 7. 16:7. San Juan 16, 7. 16, 7. San Versículo Juan. 7 nomás. Versículo 7 al 16. Dice así.
les dice a los apóstoles, un poco más y ya no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Nosotros, ¿cómo podemos mirar al Señor? ¿Cómo lo podemos mirar? Yo me voy a ir un poquito más acá adelante, pero dice en la Biblia de las Américas, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, y de justicia, y de juicio de pecado, porque no creen en mí. Amén. Porque recuerden que a Jesús lo crucificaron, porque no creyeron en Él. Por eso era necesario que viniera el Espíritu Santo, ya no habitar en los templos, sino habitar en usted y en mí, para convertirnos en unos santos. ¿Para qué? Para que de nosotros, como acabamos de leer, dice, se convirtiera un manantial de vida que brotara para vida eterna. Ese manantial quiere para usted y para mí el Señor. Porque nos iba a convencer el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, porque no creían en Él, dice. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, ojo, todo lo que oiga, y lo hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu Santo, recuerde que el Espíritu Santo habla nuestro espíritu, que este espíritu que tenemos le dio la vida el Señor. Él me glorificará. ¿Quién lo va a glorificar? El Espíritu Santo. Porque tomará, ojo, de lo mío, dice el Señor Jesucristo, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que el que toma de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo? Él no lo va a hacer saber en este momento. Si nosotros le abrimos el corazón, el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a encaminar. Pero había algo. El Señor Jesús dijo, pero ya no me veréis más. Mas de nuevo, un poco más y me veréis. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque el Espíritu Santo vive en usted y vive en mí. ¿Cómo? Porque dice, porque nosotros somos morada del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero el Señor nos dice que si nosotros hacemos las cosas bien, dice, pídanme cualquier cosa, pidan cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. El Señor Jesucristo inclina su oído y Él nos va a ayudar, nos va a clamar al Padre para que Papito Dios nos dé lo que nosotros necesitamos. Amén. Amén. Pero Él nos dice, si me ama, dice, obedezca mis mandamientos y yo le pediré al Padre y yo le diré al Padre y Él les dará otro abogado, defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero a quién, al Espíritu Santo, quien nos guía a toda la verdad. Por eso la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Amén. Dice, Él nos va a guiar a toda la verdad. Pero la gente que no le abre el corazón, dice, no lo va a poder sentir, no lo va a poder ver. Porque nosotros, cuando Él se fue, íbamos a quedar huérfanos, aparentemente, pero el Espíritu
vendría a cada uno de nosotros. Y en el versículo 19 dice, dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, dado que yo vivo, dice, que yo vivo, diga, Cristo vive en mí, amén. Ustedes también vivirán cuando yo vuelva a la vida, cuando Él regrese nuevamente con nosotros. Ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí. Y los que me aceptan y que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Si no obedecemos lo que Dios quiere, amar al prójimo, entonces lo ancho para mí y lo angosto para fulano. Que a mí me perdonen, pero yo no perdono. ¿Cómo es eso? Eso no. Dios quiere que el alma, o sea, nosotros muramos al pecado, estemos muertos al pecado, que nosotros tengamos una vida nueva. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está sobre mí. Repita conmigo, por favor, el Espíritu Santo está sobre mí. Amén. Porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. ¿Cuáles pobres? A los que no tienen dinero, a los pobres que no tienen espíritu, a los que están decepcionados, a los que están enfermos, a los que no quieren saber de nadie ni de nada, porque han tenido problemas. Esos, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. ¿Por qué? Porque no entienden la palabra, no ven la palabra, se pierden, vienen a la iglesia y les llama a alguien y se van para otro lado, pierden el rumbo, le dan otra prioridad para poner libertad a los oprimidos. Esos oprimidos que uno ya no sabe qué hacer. Dios, ayúdame, ya no soporto esto, Señor, líbrame, encamíname, muéstrame qué debo de hacer. Una persona que a veces le dicen le quedan tantos tiempos de vida, esa persona que está desahuciada, está oprimida, está desviada, está cautiva, mire, está como en un encierro. Y si usted quiere ver que lo que le estoy diciendo, eso está en San Lucas 4:18, para que usted de pronto lo busque. Y el Señor, hay una promesa para ustedes. Recuerden que ya miramos 7, porque el Espíritu Santo dice, porque no sois vosotros los que van a hablar, dice, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla. Mire, el Espíritu del Padre habla a vosotros. Porque el Espíritu Santo, en esa misma hora, os enseñará lo que debéis decir. Cuando somos inspirados por el Espíritu Santo, Él nos enseñará y nos hablará. Cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros nos convertimos en un santuario, en ese templo de Dios. Dice, en el santuario interior de Dios, el Espíritu Santo en el creyente ha sido santificado y perdonado. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. ¿Estoy bien? ¿Estoy sobre el tiempo? No, estamos bien. Tenemos 10 minuticos. Si usted quiere mirar que esté santificado, diga, yo soy santificado, yo soy santificada. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, porque yo creo en el Evangelio, porque yo creo que Jesucristo es el Salvador. Amén. En Efesios 1, del 7 al 8, Efesios 1, 7, 8, usted puede encontrar esta enseñanza. Y para terminar, para concluir, ¿qué es el Espíritu Santo? Efesios 7, del 1 al 8. Sí, del 1. No, Efesios 1, del 7 al 8. Ya. Terminemos con esta, por favor. Usted es un creyente. Yo soy una creyente de la palabra de Dios. Creo en Jesucristo el Salvador. Creo que Él vendrá
a rescatarnos. Recuerde que la palabra de Dios dice que vendrá el arrebatamiento, pero en ese arrebatamiento Jesús nos va a esperar en el cielo y nos va a llevar con Él. Nos va a levantar. Pero para eso tenemos que dejar que la palabra de Dios corra en nosotros como ríos de agua viva, que seamos ese instrumento, que compartamos el mensaje. Y dice aquí en Efesios 1, 7, 8, leámoslo por favor. Efesios 7, perdón, ¿qué dije? 1. Efesios 1, 7, Efesios 1, 7, 8, dice aquí. Dice, en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros la riqueza, su generosidad, dándonos toda sabiduría y todo entendimiento. Amén. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo habite en nosotros, que Él nos dé la dirección, las instrucciones conforme a su palabra, conoceremos la verdad y esa verdad nos va a hacer libres. Y déjeme decirle algo, con la bendición de Dios hay personas que me han preguntado, mucho me han preguntado desde hace años, ¿y la Virgen? Dicen, muchos dicen, ¿y la Virgen? Y es que yo no quiero, dice, porque ustedes no son como nosotros, ustedes no creen en la Virgen. Vamos a estudiar el sábado. No es muy amplia la enseñanza de la Madre de Jesús, pero la vamos a estudiar un poquito. Preparémonos para conocer quién es la Madre de Jesús. ¿Cuándo? El día sábado. El día sábado, démosle. ¿Ustedes quieren conocer un poquito quién es María? La Madre de Jesús. Lo vamos a hacer este sábado. Así que no se pierda esta enseñanza. Desde ya déjenme agradecerles a cada uno de ustedes que están conectados, que estamos estudiando este estudio bíblico y con la bendición de Dios nos miraremos este miércoles en el nombre poderoso de Jesús. Y antes de despedirnos, permítame orar por alguien, por la señora, la hermana Patricia Pachajoa. Ella está en Cali. Ella pide oración, así que unámonos por favor por ella. Padre Dios, oh Señor Todopoderoso, en esta noche te clamamos, Papito Dios, por la salud de tu hija Patricia Pachajoa, Señor. Espíritu Santo, tú conoces sus dolencias, sus necesidades. Tú eres el único que puede cambiar nuestro lamento en baile, Señor. Hoy nos unimos en un solo sentir para que tú te glorifiques en la vida de tu hija, Señor. Gracias te damos por lo que estás haciendo y por lo que harás. De igual manera oramos por tu hija, Señor, Liliana Camelo, y por su madre, bendito Dios. La mamita está un poquito enferma de su columna. Señor, tú eres el que restaura, tú eres el que edifica, bendito Dios. Tú eres el sanador. Tú, Señor, eres el que nos da, Señor, esa libertad, oh Señor. Y por tus llagas nosotros creemos, confirmamos, oh bendito Dios, que nosotros ya fuimos sanos. Amén. Declaramos sobre la vida de tu hija Patricia Pachajoa, sobre la vida de Liliana y de su madre, bendito Dios, para que tú, Señor, las bendigas, las proteges, oh Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias esta noche y te pido de todo corazón, bendice a cada persona que se ha conectado esta noche, porque no lo hacen por nosotros, Señor, lo hacen por aprender tu evangelio. Te hemos orado en esta noche y te damos las gracias, Señor. Bendice a cada familia en su hogar, bendice cada necesidad, ayúdalo, Señor. Ayuda a tus hijos, oh bendito Señor. Ayuda a tu hija Paola, bendito Dios, a Ferdi, bendito Señor, a tu hija Flor, mi amado Rey, a nuestro hermano Mario, a tu hija Olavia Agripina, Espíritu Santo, a tu hija Janet del Carmen, Señor, a tu hijo Andrés Felipe Villacorte, protégelo, bendito Dios. Señor. Guárdalos, oh Señor, guárdanos a todos y cada uno. Bendice también, Señor, a tu hijo, bendito Señor, que viajó el día de ayer, a tu hijo
Edison, en el nombre de Jesús, protégelo, Señor, bendícelo, guárdalo, Señor, de cualquier cosa, y bendícenos a todos y cada uno de los que estamos en cada hogar y en esta tu casa. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, tu iglesia, tu familia. Nosotros te decimos, Señor, danos la bendición que proviene del Padre, danos la bendición que proviene del Hijo, danos tu bendición, Espíritu Santo. Bendito eres. Les bendecimos en el nombre del Señor. Bendiciones. Feliz y bendecida noche.